Eso, un saludo a nuestro querido amigo Julio Suero Marrancini. Oh, Me comunica que acaba de hablar por teléfono con Rudy González. Bueno, pero cualquiera llama a Rudy entonces. ¿verdad que sí? ¿Eh? Que salude a su gente aquí en Que el salude a su programa. gente. Voy a escribirle a ver en qué ánimo se Vamos a ver, encuentra, sí. porque si él está hablando ya con todo el mundo y yo sé que a la gente le encantaría oír a Rudy en el programa esta tarde. Claro, siempre que no abusemos, ¿no?, de su Sí, condición. porque dice que tiene unas enfermeras celosísimas ahí que andan Bueno, cuidando los él dice que esas enfermeras 24/7, son sus ángeles. ángeles. Sí. Bueno, don Giorgi, mientras hacemos contacto, a ver si podemos hacer contacto con don Rudy, informarles que el presidente Abinader viaja este miércoles a Londres. El mandatario fue invitado a coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Usted ve, hace falta don Rudy porque él se sabe esos asuntos intestinos de la realeza. Y el presidente Luis Abinader viajará este miércoles a Londres para participar de los actos donde será coronado el rey Carlos III y la reina consorte Camila. El mandatario saldrá al mediodía en compañía de la primera dama Raquel Arbaje vía Miami para tomar un vuelo directo y llegar a Londres en horas de la mañana del jueves. El viernes, el presidente Abinader inicia su agenda oficial con un desayuno en Lancaster House que ofrece la familia real a los representantes de los estados insulares. Así que ahí estará el presidente en Londres en la coronación del rey. Ojalá que don Rudy nos ayude a analizar todo ese fenómeno más adelante. Ya él está hablando porque está tomando el teléfono incluso. Tú hablaste con él. Yo estuve hoy. Carlos Cuello, Yo economista. estuve, buenas tardes. Yo estuve sí, en la habitación nueva donde está, al lado de la que estaba anteriormente. Sí. Y él estaba conversando muy animadamente. Allá estaba el doctor Mella. También vi que llegó el doctor Marte, que es creo que es el director de Mata, a visitarlo. Y él está muy animado, muy positivo. No, Qué él bueno. tiene ahí. Yo le dije a él que vamos a postularlo a una posición Añoñadito, sí, importante. añoñadito sí que está. Ah, no, claro, pero imagínate. Y de más muchos que lados. merecido, ¿no? Pero dice que lo han atendido muy bien en el centro. Sí, sí. Y de las enfermeras se refiere a ellas como ángeles. Y ya le dieron No, lo pollito. ponen hasta a dormir, le ponen canciones. ¿Cómo? La bellonera de los viernes. Bueno, Ingrid que se prepare. Y ya le dieron pollito, ya le acompañaron No, ya le el dieron purecito. pescado, Ah, pollito. No, Sí, él, sí, él sí. está bien, él está bien. Él no le ha hecho falta la peña del sábado. No, tiene ahí un menú. A la carta. A la carta, sí, es verdad. Me Bueno. alegró mucho, de verdad que sí. Ya él está recibiendo visitas, obviamente uno es prudente, Sí. no congestionar mucho la habitación, pero la verdad es que me cuenta que esos 5 días en intensivo, Fueron- desconectado de su familia, dice que cuando se despertaba, lo único que preguntaba era, ya es hora de visita, ah. porque no tenía otra cosa. No, esos son días traumáticos, pero son necesarios. Gracias a Dios lo tenemos ya al otro lado, como dicen, ¿no? Es una suerte estar en oraciones tuyas, yo sé que Sí. eso es un punch. Papá Dios me escucha a veces. Yo pienso que sí, porque tú tienes mucha fe. Amén. Así es. Bueno, Carlos, agradecerte. Tú eres una de las personas, además de que somos amigos, ¿no? Caminamos Claro. juntos en el Parque Mirador Sur. Mandaron tú a Rudy a también caminar. tienes que hacerlo. Ya no es solamente salir a pasear No, el no, perro, ¿no? Una mitad de vieja, Sí, la de sí. nosotros. No, pero además de eso, también colaboras con Rudy en su programa ¿Hermano? Hermano. O sea que estamos entre familia. Estamos en familia. Su programa de televisión, Oye País. Y bueno, has venido a colaborar con nosotros y queremos tratar contigo. Tú eres economista, académico, profesor de INTEC en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Sí. Y nada, analizar la parte económica. Tú sugeriste unos temas con los que estamos de acuerdo, que veamos, y quizás podríamos comenzar de atrás para adelante con la quiebra de los bancos que se está produciendo en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí? Así es, se anunció este fin de semana la quiebra de un banco que ya se veía venir. Se veía venir porque a raíz de la quiebra de los dos anteriores, el banco, el Silicon Valley
y el Signatory Bank. Esos dos fueron los primeros. Pero los bancos regionales en su totalidad se vieron muy afectados. Han sido los más afectados. Entonces, este banco que ya se tejían unos rumores sobre él, se llegó a desplomar más de un 40% de la cotización de sus acciones. Se trata del First Republic Bank. Se vio muy afectado, tuvo muchos retiros, más de 100 millones de dólares de retiro. Y aun cuando los grandes bancos quisieron evitar la quiebra y fueron un auxilio y facilitaron recursos, no hubo manera. Porque es que un banco depende de la credibilidad. Cuando se pierde la credibilidad. Además, cuando el ahorrante decide ir a retirar su dinero, es en oleadas que se produce. Nosotros lo hemos vivido eso, ¿no? Entonces, los más afectados son estos bancos pequeños. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Sale de los bancos que ellos entienden que están menos seguros y se van para los más seguros. Esto tiene otras implicaciones para lo que es el sistema. Ahora, yo me pregunto, sí, porque la banca en los Estados Unidos tiene una garantía. Es los muy ahorrantes regulado. tienen una garantía Sí. de la Federal Deposit Insurance. Exacto. Sí, FDIC. Creo que hasta 100,000 250,000. ya lo subieron. Sí, 250,000 dólares por ahorrante. exacto. Pero ¿es por ahorrante o por bancos? Si yo tengo dos cuentas en dos bancos diferentes, ¿estoy protegido en los dos bancos por esa misma suma? Hasta 250,000 pesos por cuenta, o sea que debe protegerte si ese banco fracasa. No te pueden contar lo que tú tengas en otro banco. No, me refiero en caso de que yo esté en dos bancos y lamentablemente los dos bancos colapsen, me cubren en los dos bancos. Debería cubrirte en los dos bancos porque es por cuenta. Es por cuenta. Sí, es por cuenta. Y en este caso, este banco justamente tenía la característica de que era depositario de grandes clientes, incluyendo creo que Elon Musk. Eran los grandes depositantes. Y eso hace que la gente diga, bueno, pero si ahí están los grandes, es muy difícil. Aquí pasó exactamente lo mismo. No, porque ahí están los grandes. No, es que cuando son los pequeños los que comienzan a hacer la bulla, ¿no? Y eso es lo que más le hace daño a un banco, ¿no? Entonces, en este caso, las autoridades actuaron aprovechando el fin de semana, antes que abriera la bolsa de valores, porque ya ese banco, ya las acciones estaban desplomadas, ¿no? Y parece que hicieron una pequeña subasta entre los grandes bancos. Valga decir, van a quedar 4 bancos grandes en Estados Unidos: Wells Fargo, Citibank, que lo adquirió, que es JP Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs. Exacto. Eso van a ser los grandes bancos, que gradualmente, por lo visto, se van a ir absorbiendo los pequeños. Porque los grandes perdedores ahora son los bancos regionales. Hoy, precisamente, en la cotización de la Bolsa de Valores, 3 bancos regionales tuvieron caída de 2 dígitos en su cotización. 3 bancos regionales. Aquí tengo el PC West, el Metropolitan Bank, un 18% cayeron las acciones. El PC West cayó en un 26% y el Western Alliance cayó en un 16%. Cuando te caen las acciones en la cotización de esa magnitud, con posibilidades de que sigan desplomándose, porque es un problema que afecta el sector, no es un problema tuyo. ¿Esto es un efecto dominó precisamente de los dos primeros bancos, o hay algo en la economía norteamericana que está también provocando este ambiente de falta de confianza? Mira, podríamos decir en primera instancia que es un efecto dominó, pero en este caso siempre hay un conjunto de variables, ¿no? En la política monetaria de Estados Unidos ahora mismo es restrictiva, porque la política monetaria fue expansiva en los momentos en 5.5, ¿no? Sí, ya sobrepasa los 5 en algunas de las tasas, ¿no? Por cierto que, bueno, se lo vamos a ver más adelante porque ellos revisaron las tasas ahora. Ahora precisamente se reúne esta semana la Reserva Federal. Exacto. Y antes de eso parece que querían ya decidir este asunto, ¿no? Pero mira, el gran enemigo de los bancos en toda parte del mundo son las tasas de interés. Y la política monetaria actúa sobre la tasa de interés. Antes estuvieron a la baja. Ustedes recuerdan que nosotros compramos aquí financiamiento a tasa fija de que a un 8. Y ahora los bancos están captando a más de un 11, hasta un 12. Entonces, cuando tú tienes ese desfase de tasa, es verdad que se pueden ajustar, pero no es lo inmediato.
Los clientes, si tú no le subes la tasa pasiva, te retiran el dinero. Claro. Entonces, ese es el principal enemigo de los bancos, esos cambios de tasa. No, porque el financiamiento de los bancos, el capital de los bancos, precisamente lo aportan sus ahorrantes, Claro. sus depositantes. Aquí mismo. Entonces, no es verdad que yo voy a permitir que tú cobres una tasa al 11, al 12, al 13, hasta el 15 y me vas a seguir pagando lo mismo que me pagabas antes. Pero ponlo a la inversa. O sea, cuando tú como banco tú prestaste a una tasa fija de un 8 y de repente ahora tus clientes te reclaman un 12. Un 12. Entonces, es una situación, como te digo, que afecta a cualquier banco en cualquier país del mundo. Es evidente que ahora, con la alza de tasa también, se reduce el financiamiento al consumo. Se reduce la inversión. La inversión privada. Por eso pienso yo es que el gobierno ha tomado la decisión política, económica, Es correcto. de incrementar el gasto público. Es correcto. La inversión pública. Es ¿no? correcto. Es la respuesta. O sea, una manera de tú amortiguar el efecto no deseado, pero derivado de una política monetaria restrictiva. Porque que era necesaria, ¿verdad? Claro. Para poder... Hoy tenemos una inflación de 5.9. Precisamente por eso el Banco Central, que ya se reúne al final de cada mes, mantuvo esa tasa invariable, 8.5. Fíjate que desde noviembre, 5 meses, no la ha revisado al alza. Y por lo visto, a diferencia de las reservas federales, que comenzó último que nosotros y ha hecho 6, 7 aumentos de tasa. Nosotros comenzamos en noviembre del año pasado y precisamente a noviembre del antepasado, a noviembre del año pasado el Banco Central ya detuvo las alzas de tasa. Hay señales de que esas tasas podrían ser revisadas en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque en enero precisamente tuviste la resolución del Banco Central que liberalizó unos 21 mil millones de pesos, que por cierto dice que ya han colocado unos 3 mil y tantos millones. Sí. Y se han beneficiado, creo unas 1.000 personas. Beneficiarias, exacto. Con la compra de viviendas, ¿no? Sobre todo vivienda de bajo costo. Sí. Que es una forma de tú, hasta cierto punto, liberalizar recursos, pero focalizado a un sector muy específico. Además, un sector que influye mucho en la economía, ¿no? Muy sensible. En la construcción. De hecho, Balaguer por eso no era tonto. Balaguer invertía en la construcción porque conocía la trascendencia, la importancia que tenía en la economía ese renglón de la construcción. Pero fíjate que ese sector se desplomó, porque es un sector muy sensible a las tasas de interés. Entonces, en este caso, el gobierno ha estado invirtiendo, pero el problema es que con las limitadas recaudaciones que tiene el gobierno, que ha estado endeudándose para poder cubrir el déficit fiscal con la coyuntura política de que difícilmente pueda suicidarse ahora haciendo, digamos, una reforma fiscal. Es que las reformas fiscales nunca se pueden hacer, nunca en tiempos de vaca flaca. Pero eso no significa que no sea necesaria, porque llega un momento en que tú, mira, de endeudarte. Balaguer pudo hacer lo que tú decías ahorita, porque Balaguer era enemigo del endeudamiento. Pero también pueden atacar la ilusión, que es algo que aquí es completamente sagrado. Entonces yo creo que con la evasión y la ilusión podrían también reajustar un poco el tema de los ingresos del gobierno. La evasión ha sido siempre el gran problema. O sea, cuando tú haces una reforma, no es verdad, cuando dicen algunos, prometen algunos que mejorando la recaudación, ya eso es, digamos, modus operandi. Y te voy a decir algo, quizás no debería decirlo. Se puede considerar como evasión que un pequeño se financie con no es una exención, porque al grande le dan una exención. Y ahí viene lo que es el gasto fiscal. El pequeño no tiene una exención. No. Entonces, sencillamente, en la informalidad se la busca. Ahí es donde está el tema. Más que la evasión, está en la informalidad del empleo. Claro. Alrededor de un 56% de los que tienen empleo son informales. Son informales.
no cotizan, no pagan impuestos. Es que para mucha gente es mucho más rentable tener un puestecito en una esquina que muchas veces ser un profesional en una oficina tienen ingresos superiores a eso. Entonces es un tema atractivo también con el tema de los salarios. Es que a veces no resiste. Primero la burocracia también que da aquí, que significa aquí pagar impuestos. Lo primero es que es un terror, que yo siempre he criticado eso. ¿Por qué tú tienes que tener miedo en consultar en impuestos internos? Porque todos somos evasores. Cuando debería ser todo lo contrario. Miren, oriéntenme qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo pagar, cuánto debo pagar. No, pero si la gente dice, yo voy ahí, me van a masacrar. Tú vas a reportar crimen y te dejan preso. Y te dejan preso. Claro. Yo tengo siempre una inquietud con algo que mencionaba, profesor, y es con el tema de que este gobierno hizo una liberación del encaje legal para vivienda de bajo costo. Sí. Pero para entonces, la construcción, pero exacto. Fundamentalmente la vivienda de bajo costo tiene una alta proporción. Y tenemos también el tema del bono que se le da a la persona que adquiere su primera vivienda, que son beneficios adicionales a la liberación de este encaje. Entonces, mi pregunta es, si el dinero para préstamos hipotecarios está también muy alto para el tema de solicitar préstamos, ¿quiénes realmente pueden beneficiarse teniendo en consideración que una persona que es beneficiaria de estas iniciativas pueda adquirir un préstamo y poder pagarlo? Entonces, yo creo que esto se va a focalizar directamente a la clase media alta. Mira, por el monto que se considera aquí como base para la vivienda, fundamentalmente de bajo costo, en promedio son viviendas de 3 millones. 4.5 más o menos. Promedio, exacto. Entonces, recuérdate que aquí se está garantizando una tasa. El Banco Central está garantizando esa tasa a través de los intermediarios. Pero gran parte de los préstamos, porque el Banco Central justifica esta liberalización tomando en cuenta los retornos que se han producido de facilidades anteriores, que esa tasa no se ha movido, porque son tasas garantizadas, fijas, garantizadas por el Banco Central. Y en este caso, en medio de una situación de alza de tasa, no son iguales, pero tienen un tope de hasta un 9%, si no mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Entonces, fíjate que no solamente es liberalizar los recursos y que los bancos presten a la tasa comercial, no. Es que los bancos no pueden prestar a una tasa más alta de ahí, porque el Banco Central está hasta cierto punto asumiendo, ¿no?, lo que es una tasa subsidiada. O sea que yo creo que sí, que fue una muy buena iniciativa, desde luego muy parcial todavía, porque la situación que la economía está resentida. Cuando tú le aplicas un año con, creo que son 8 o 10 alza de tasa consecutivas, recuérdate que en la pandemia tiene una tasa de un 3% y hoy tenemos 8.5%. Entonces, como decía anteriormente, eso impacta el consumo, impacta la inversión de la economía. Y cuando digo el consumo y la inversión, ustedes saben que el empleo es una variable derivada. Cuando las empresas están produciendo menos, cuando la demanda se reduce en el mercado, ¿qué va a pasar con el empleo? Que aumenta el desempleo. Sin embargo, en los 3 años de gobierno, el presidente dijo ayer que ha creado 400,000 nuevos empleos. Sí, la tasa de desempleo está en niveles similares a lo que era antes de la pandemia, porque la pandemia llevó la tasa de desempleo a casi un 9. ¿En qué nivel? ¿Qué porcentaje? 6 punto algo, ¿no? No, está en alrededor de 4%. El desempleo abierta, porque hay dos tipos de tasas. La tasa ampliada, la tasa abierta es la que se usa en casi todo el mundo, ¿no? La diferencia siempre es sencilla, es que cuando se va, son encuestas que se hacen. ¿Cuál es la diferencia entre tasa abierta y tasa ampliada? Ok. Fíjate, son encuestas. Porque tú tienes, para medir la tasa de desempleo, tú tienes un censo. Eso es imposible. Nosotros hicimos un censo los otros días y todavía no conocemos el resultado. Lo otro sería... todavía hay gente que no le han pagado a los censores. Y gente que no fue censada. Sí. Entonces, lo otro por sería... mi casa ni pasaron. Bueno, lo otro sería un registro. La gente no se registra cuando sabe que tiene posibilidad de que lo van a llamar. Pero eso tampoco, ¿no? Entonces lo que procede ya aquí son las encuestas. Una encuesta se hace una muestra, como es natural, ¿no? Se visitan esos hogares. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted está trabajando? No. ¿Usted ha trabajado en los últimos 4 semanas? No. ¿Usted le interesa trabajar? Sí. ¿Pero usted ha buscado empleo en las últimas 4 o 5 semanas, creo que dice? No. Entonces ya tú eres un desmotivado, por no decir un vago. Pero eso no se incluye ya en la tasa de desempleo abierta. En la ampliada sí. Por eso la ampliada
es mucho mayor. La ampliada debe estar como 3 veces lo que es la tasa abierta. Pero internacionalmente la cosa se usa la tasa abierta, ¿no? Porque el desmotivado, señores, hay gente que no te dice la verdad, pero no es que estén desmotivados, a lo mejor son mantenidos. Sí. O propiamente y se sienten cómodos. Sí, hay gente que está en paz con la vagancia. Exacto. Sí, no tiene ningún conflicto moral con eso, pero bueno. Profesor, yo quiero irme otra vez al tema inicial sobre la quiebra de bancos en Estados Unidos. Casi siempre los expertos en temas económicos dicen que cuando le da gripe a Estados Unidos, a nosotros nos da una neumonía crónica, sí. grave. ¿Existe realmente una relación directa entre este fenómeno de los bancos en Estados Unidos y algo que pueda afectar las variables económicas en el país? Mira, es difícil. Tú sabes que ahora mismo cualquier fenómeno que ocurra, qué sé yo, en Irak, en Rusia, fíjate el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, se cunde, como dice, se difumina por todo el mundo. Claro, porque las noticias circulan y en las redes todo el mundo está informado. El Banco Central dio unas declaraciones, ¿no?, a raíz de las primeras 2 quiebras, ¿no?, y dijo que en lo inmediato ningún banco dominicano tenía corresponsabilidad con esos bancos. Eso fue lo primero. Tú sabes que la corresponsabilidad nuestra casi siempre están con bancos de New York, grandes bancos de New York. Eso sería lo primero, ¿no? Lo otro es que el manejo de la política monetaria nuestra, hay que reconocerlo, ha sido muy, pero muy exitoso. Fíjate que nosotros comenzamos primero que Estados Unidos. Y el peso dominicano, por primera vez en mucho tiempo, está revalorizado. Está revalorizado. O sea, nosotros llegamos a los 58, casi íbamos para los 60. Y ahora mismo tenemos una tasa de cambio que está por debajo de los 55. Los bancos comerciales están en 55.75. Compré yo hoy en el BHD para el pago de tarjeta. Y no hay limitaciones. Nosotros tenemos... No hay limitaciones. Podemos ir a pagar tarjeta en pesos. ¿Qué usted consumió, no? Ve a Argentina. O Colombia. Venezuela. O Colombia. Colombia, tú vas con $100 a un banco y te miran raro y te escanean de arriba abajo. Es que $100 ya son millones. No, sí. Pero ahí en Bolivia, tuviste la situación de Bolivia ahora sí, mismo. Sí. Tuvieron que intervenir uno de los grandes bancos y tienen un problema con el tipo de cambio. Lo de Argentina, eso ni habla. Pero Argentina tiene tradición de eso. La banca dominicana es sólida. Hasta ahora sí. Y no porque lo diga yo, sino porque todos los indicadores, lo dicen. Son saludables. Tenemos... Además hay controles totalmente controlados. Sí, el Banco Central ejerce su autoridad y la superintendencia. Y la superintendencia. Ahí hay un señor que nos juega. Sí, nosotros tuvimos hasta cierto punto la suerte de la desgracia de la crisis aquella de los años 2003 y 2004, ¿no? Eso obligó a fortalecer lo que son las reglas de supervisión. Uno de los elementos que se puede derivar de esto es que se van a arreciar más, seguramente. La rigurosidad va a ser mayor con la regulación. Y lo más perjudicado, sin lugar a dudas, que van a ser los pequeños empresarios, los emprendedores. Incluso uno de estos bancos que fracasó era un banco que tenía su principal clientela justamente en los emprendedores. Sí, el de Silicon Valley. Exacto. En California. Exacto. Ahí estaban los grandes inversores en desarrollo de tecnología. Sí. Entonces, mira, en el caso nuestro, yo dudo que así directamente, en lo inmediato, se pueda haber afectado. Sí nos puede afectar a nosotros el hecho mismo, de lo que le está afectando a ellos, no creo que en esa proporción, porque se ha actuado, como te digo, con mucha cautela, ¿no?, de mantenerse la tasa de interés al alza. Pero, insisto, ya el Banco Central, con el control que ha logrado controlar la inflación por debajo del 6%, llegó a 9,64, recuérdate, el año pasado, en abril. Está en 5,9, creo. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos que el Banco Central lo dice en su última resolución, donde mantuvo inalterable la tasa, que la economía que está cediendo la inflación. El objetivo meta inflación del Banco Central es de 4%, pero tiene un rango de variación de más o menos 1%. Eso en condiciones normales lo ha podido mantener desde el año 2012, en muchos casos por debajo, ¿no? Son situaciones muy anormales las de ahora. Entonces, si la tasa de inflación
tiende, como lo estima el Banco Central para el primer semestre, quizá los primeros 7 meses, a acercarse. Sería un 5, porque cuando tú dices un 4, puede ser un 5, puede ser un 3. Sí, porque puede ser entre 4 y 5. Exacto, y ya estamos en 5.9. O sea que si sigue cediendo la tasa de inflación, es casi seguro que para el segundo semestre el Banco Central flexibilice lo que son sus instrumentos de política monetaria. Y entonces la economía, que guste no, un efecto derivado de una política monetaria restrictiva es que te va a frenar el crecimiento de la economía. Pero hay esperanza, porque no hay duda de que la crisis ocasionada por la guerra Rusia-Ucrania ha desencadenado en situaciones difíciles para las economías del mundo. Hay que recordar que estos dos países son grandes productores de alimentos y de commodities, sí, que son utilizados en todas partes del mundo. Metales sobre todo. Sobre todo metales, granos. Ucrania es un granero sí, para el mundo. Entonces, aparentemente, y vi unas declaraciones del Papa Francisco, de que estaba involucrado en un proyecto para lograr una paz definitiva entre Rusia y Ucrania. Y me luce que la República Popular China, que dio visos como de cierta inclinación en favor de Rusia, ha reconsiderado eso y se ha colocado ahora en el centro, porque China no quiere guerra. A China no le interesa la guerra. China, su expansión es en el aspecto comercial y lo está logrando. El más perjudicado es si se va a una guerra, si se involucra en una guerra, va a ser China. Porque ahora mismo, por todos los lados, China es el gran beneficiario. Fue el gran beneficiario de la globalización. Rusia lo fue también. Porque Rusia, haberse integrado con Europa, le cambió la economía a Rusia, una economía que estaba rezagada en lo que se refiere a la tecnología comercial. En tecnología de guerra sí, pero en lo que se refiere a la tecnología comercial, Rusia dependía mucho. O sea, su vínculo con Europa la reposicionaron, ¿no? Pero después de ahora, con esta separación, bueno, tendrá que irse siguiendo a China. Pero a China tampoco le conviene romper con Occidente. Porque es muy fácil para Rusia decir una guerra a Occidente. Pero ¿y si China rompe con Occidente? No creo que le vaya mejor yéndose con Rusia. Rusia no va a sustituir el volumen de negocio. Además, teniendo ahí un competidor fuerte como es la India, que incluso ahora en este año ya lo sobrepasó en números de habitantes. Tiene 19 millones de habitantes más que la China. Pero no solamente eso, población joven. Que la población... Y además, gente con un talento para la tecnología impresionante. Sí, y en una economía sobre todo transparente, porque uno de los problemas que se critica con razón a la economía china, tú sabes bien, que tiene... un régimen autoritario. Y el caso de Rusia. Entonces, y la mano de obra infantil también. De ambos sistemas, ¿no? Fíjate a sus seguidores en América Latina. Todos abogan por... Sí, mano dura. Mano dura y continuidad en el poder, ¿no? Todos. El caso de Venezuela, el caso de Bolivia. Nicaragua. Eso ni hablar. Entonces ahí se rompió toda la prudencia posible. Ellos están apoyando a todos los gobiernos que son, digamos, que van contra lo que es la cultura de Occidente, que es la democracia, uno de sus valores. Entonces, en el caso de Brasil también quiso involucrarse. O sea, parece que tiene interés en involucrarse, ¿no? Pero Lula cometió un desliz y fue, estando en China, tú recuerdas, o no, estando en Rusia, creo que fue, en una conversación con Putin, culpar a Ucrania. Si tú quieres ser mediador, tú no puedes culpar a ninguno. Te descalifica. Se descalifica. Y China hasta cierto punto se dio cuenta que estaba inclinándose porque era mediador, pero había hablado todo el tiempo con Rusia, pero no hablaba con Ucrania. Hasta que finalmente hubo una conversación vía Zoom, no sé qué sistema, pero habló con Zelensky. Yo no puedo ser mediador si emito declaraciones parcializadas. Es verdad que ahí hay problemas históricos, es verdad. Y que Putin quiere volver a unificar la Unión Soviética. Exacto, porque él viene de ahí. Pero de ahí a que tú quieras justificar una guerra, aquí hubo una invasión.
Un país fue invadido, eso está claro. No, no, y los crímenes que se han cometido ahí son horribles. La verdad es que usted puede estar de acuerdo o no con Ucrania, yo no tengo vela en ese entierro, pero a mí me repugna la manera sanguinaria en que Rusia ha actuado contra el pueblo ucraniano. No, y fíjate que todavía es temprano para decir si habrá o no un ganador. En la guerra siempre hay un gran perdedor. Digo, la vida que se han perdido ahí, el daño eso que se ha hecho, irreparable. eso es irreparable, correcto. Pero cuando tú dices que tú vas a resolver un problema en una semana o en 10 días y manda un 50 kilómetros de tanque y difunde noticias de que es aplastante y todavía tienes un año y pico y no has podido. Y no ha podido. Entonces yo no sé. La tecnología, si tú puedes Carlos, ser, yo no sé si tú puedes declararte como ganador de una cosa. La tecnología ha influido mucho. Que tú pensabas que en una semana. Ya el asunto no está ni siquiera en la fuerza aérea, en el poder de los aviones. Ya los drones han sustituido prácticamente esos aviones de guerra. Y las redes sociales también hacen muy buena guerra. No, porque hay dos guerras, ¿no? Dígase que la primera víctima, tú sabes que la verdad. Claro, pero por eso uno cuando lee la noticia la toma con pinza. Uno cree el 20% y el otro 80% lo investiga. Hay que tratar de ver las dos caras. Sí, ¿no? sí. Pero casi siempre cuando tú ves las dos caras, por ejemplo, tú ves en Occidente lo que es Frank, ¿no? Si la Deutsche Welle, y tú coges la RT. Son cosas completamente distintas. Porque uno sabe cuando una noticia es sensacionalista. Y yo creo que las redes sociales se están volviendo, sin darse cuenta, o todo lo que tiene que ver con cómo se genera la percepción en esta época, se está volviendo la moneda con más valor. Incluso que el petróleo, la información se ha vuelto la moneda con más valor. Y eso influye en la economía también. Yo creo que eso tiene un impacto. En los últimos años aún más, la economía depende de cómo van moviéndose las percepciones en la población. Sin lugar a dudas. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría al regreso, si tienes tiempo, Carlos, hablar sobre la revocación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo contra las AFP, que fue evacuada por el Tribunal Constitucional.